Familia, buenas noches, bienvenidos una vez más en este dignísimo espacio, como digo yo, que es Médicos y Comunidad. Doctor Maresca, un gusto, buenas noches. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien. La vez que nos visitó el doctor Rivero, recordás, dijimos que nos había quedado cortito, es media hora nuestro espacio. Sí. Hoy lo tendremos de nuevo. Exactamente, es muy importante y con otro tema que la comunidad habla y mucho y a veces se cometen errores en lo que respecta a la automedicación y demás, y la pastilla azul, la más conocida en el mundo y la más vendida. Entonces un poco la idea es traerlo al doctor Rivero para que nos explique este tema y para que realmente seamos muy cautos en la ingesta, que hagamos la consulta y bueno, otros temas que vamos a tocar durante el programa. El entramado del sildenafil ha generado tantas dudas, vamos a tratar de dejarlo en clarito. Le ha hecho un bien muy grande a la población, esto es cierto, pero bueno, desde la palabra del doctor... Hay más sonrisas. Hay más sonrisas, y está muy bien eso. Y alguien muy mayor me decía, y permíteme esto, qué bien me ha hecho la pastilla, ¿no? Con el control, porque parecía que uno ya quedaba en el costado del ropero, ¿no? Bueno, el doctor Miguel Alfredo Rivero nos está acompañando una vez más, él es especialista consultor en urología, vamos a charlar sobre medicina sexual, hablaremos de la disfunción eréctil, nuestro programa está además en YouTube, es Médicos y Comunidad, en pantalla está el teléfono, y allí está nuestro www.colmed4.com, doctor Maresca. ¿Cómo te va? Un gusto tenerte. Gracias. Nuevamente, realmente el programa donde has venido con respecto al tema de envejecimiento masculino ha sido muy importante, ha tenido una alta repercusión. Pero ahora vamos un poco al tema de la famosa pastilla celeste o azul, como le quieras nombrar, y el tema de esta medicación, y fundamentalmente un poco explicar el mecanismo, y después vamos a ir si la automedicación es correcta, si hay que consultar y otros temas, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Estamos abarcando un tema muy amplio, un tema muy grande, porque 1998 fue el año en que la FDA en Estados Unidos aprueba el citrato de sildenafil como primer tratamiento oral para la disfunción eréctil, y sin duda que han sido un hito en el siglo pasado el lanzamiento de este fármaco. Y hubo quizás una expectativa durante mucho tiempo de poder contar con un fármaco realmente eficaz para el tratamiento de la disfunción eréctil, pero los años han demostrado que no tiene un 100% de eficacia, al igual que todos los otros fármacos que tenemos nosotros en la medicina. Entonces, uno de los hechos, quizás el título del programa, es ¿qué pasa si la pastilla falla? ¿Y por qué tenemos que analizar? Bueno, tenemos varias facetas para encarar y poder decir a quienes nos están viendo, dar un mensaje. En primer lugar, la disfunción eréctil es una de las disfunciones que están relacionadas con la sexualidad. Clásicamente se describen fases de la sexualidad como el deseo, la erección, el orgasmo, la eyaculación, y cada una de ellas pueden tener disfunciones, de ahí disfunción eréctil, que puede estar acompañadas o no de las otras en mayor o menor medida. Entonces, lo primero que tiene que hacer el profesional que se dedica a la medicina sexual es determinar si lo que el paciente tiene realmente es una disfunción eréctil. ¿Por qué? Un ejemplo muy fácil. Una disfunción del deseo conlleva muchas veces a una disfunción eréctil. Y el paciente viene con la disfunción eréctil, pero en el interrogatorio se ve que predomina la disfunción del deseo. Y en esos casos, los comprimidos, de los cuales vamos a hablar posteriormente, no tendrían el mismo resultado porque no actúan sobre el deseo, actúan sobre la erección. Y en esto también es importante tratar de allanar el camino de quien nos consulta con el lenguaje más simple y más sencillo para facilitar el segundo paso, ya que en muchos pacientes todavía hoy es muy difícil hacer la consulta, llegar a la consulta y tienen que ahí, en mi opinión, tener el camino allanado para poder tener un diálogo fácil con el profesional actuante y reconocer exactamente la condición de la disfunción eréctil. El paciente puede tener dos tipos de abordaje.
un abordaje llamado simplista o simple o casi una ecuación lineal, disfunción eréctil igual comprimido, y otro que se llama más integral, donde, como alguna vez alguien ejemplificó, es evaluar al hombre que está detrás del pene y ver todos los elementos biogénicos y psicológicos que ese hombre conlleva junto con la disfunción eréctil. Si no, estamos más expuestos a la falla en el tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente es un paciente diabético que no conoce de su diabetes, claro, y una manifestación es la disfunción eréctil, y el especialista puede hacer el primer diagnóstico de diabetes a través de una consulta por disfunción eréctil. Entonces, esa evaluación integral, que nosotros hicimos un trabajo hace años y que hicimos evaluación de más de 500 hombres, llegamos a la conclusión de que 1 de cada 3 hombres que consultan por disfunción eréctil tienen una enfermedad o factor de riesgo que desconocen en el momento de la consulta. Donde, obviamente, al hablar de diabetes estamos haciendo una jerarquización, pero también podemos hablar de medicamentos que atentan contra la erección, podemos hablar de alteraciones en el colesterol, el tabaquismo, etcétera, sobrepeso, etcétera. ¿Los problemas anatómicos del pene también atentan contra la erección? Excelente pregunta, porque el pene en muchos casos es algo así como el testigo olvidado, porque hay patologías penianas que de distinta naturaleza, algunas con manifestación que hacen que el paciente consulte. Hay una clásica enfermedad, la enfermedad de la Peyronie o François de la Peyronie, donde el paciente en muchos casos viene con la consulta a través de lo que el pene en la erección representa. Pero otras veces hay patologías como la fibrosis peniana difusa o pequeñas placas que no generan un cuadro, que modifican la fisiología peniana. Y algunas de estas, como la fibrosis peniana, pueden acompañar algunas afecciones crónicas. Entonces, el examen del pene es fundamental para saber si no encontramos algo que después pueda llevar también a la falla del tratamiento. Claro, o sea que la enfermedad de Peyronie es una curvatura que se genera en el pene por una fibrosis, ¿no? Eso es curvatura con dolor, claro, y puede o no tener alteraciones en la erección. Ajá. Pero ahí el paciente ya viene con el motivo peniano de la consulta. En otros casos hay pequeñas placas muy pequeñitas que no tienen manifestación clínica, pero que en el examen se puede encontrar o en algún examen complementario. Claro, por eso es importante la consulta, puesto que a veces se piensa que no actúa la pastilla y en realidad hay otra patología que hace que no actúe la misma, ¿verdad? Es lo que planteaste y me parece muy interesante. Y por otro lado, vos dijiste disfunción eréctil, erección y eyaculación precoz. ¿Van de la mano la falta de erección y la eyaculación precoz o son diferentes? A veces confluyen y a veces son entidades separadas. Las disfunciones eyaculatorias son diversas, hay varios tipos. La más conocida es la eyaculación rápida, precoz o prematura, que puede ser primaria, la tiene el hombre desde su primera relación sexual, o puede ser secundaria. A veces es secundaria en ciertos casos de disfunción eréctil donde el paciente alcanza la erección pero no la mantiene, entonces responde con una eyaculación rápida para aprovechar esa erección que tuvo. Y a veces la consulta, y muy buena tu pregunta, porque es una consulta enmascarada, vengo por eyaculación precoz. Y uno en el interrogatorio descubre que lo que tiene que hacer es mejorar la calidad de la erección y el paciente recupera su condición eyaculatoria anterior. Bueno, te voy a hacer una pregunta que la vamos a dejar para el próximo bloque. ¿Se debe tomar antes de la relación sexual o continuamente la pastilla de sildenafil? Bueno, pero lo dejamos para el próximo bloque, Raúl. Casi el título de lo que figura en el graph. ¿Y si la pastilla falla? Claro. Hablamos de eso después de la pausa con el doctor Miguel Rivero.
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Retomamos entonces, disfunción eréctil, habíamos charlado, dejaste planteado el tema de la pastilla. Sí. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? ¿Cuándo hay que ingerirla? Con respecto al tema de la ingesta de la pastilla, por lo general hay una concepción cultural, que hay que tomarla 1 hora antes de tener la relación sexual, ¿verdad? Por otro lado, hay tratamientos que se hacen en forma crónica para estimular esa microerección del pene para mejorar la circulación dentro de los cuerpos cavernosos, que es la estructura que forma el pene, ¿verdad? También es un tema que tiene varias facetas para analizar. Primero que nada, hay que enfatizar el hecho de que los fármacos, los medicamentos destinados a la disfunción eréctil no deben ser motivo de automedicación. Son medicamentos y tiene que haber un profesional que esté detrás de esto. Cuando se analiza el título de si la pastilla falla, hay un porcentaje de falta de eficacia, o digamos al revés, la eficacia va desde valores bajos del 60% al 84-85%, según cómo sean las prescripciones, las indicaciones, cómo se le dé a los pacientes el tratamiento, y el tratamiento tiene que ser un poquito como un traje a medida. Tiene que ser muy bien evaluada la situación del paciente y de su pareja, para ver qué es lo que realmente necesita. Los primeros comprimidos, la primera generación, el citrato de sildenafil, es de un medicamento a demanda, es decir, ante la proximidad de una actividad sexual, con ciertos condicionamientos que hacen a la prescripción. No es decir, tome esto, sino todo lo que hace a la farmacología del medicamento. La segunda generación, el citrato de vardenafilo, también a demanda, y la tercera generación es el tadalafilo a demanda. Hace unos años aparece ya el tadalafilo en forma continua. Y más recientemente el tadalafilo en forma continua fue aceptada su indicación por la FDA para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna con síntomas. Entonces, las últimas guías europeas le dan un buen grado de recomendación a el tadalafilo en dosis diarias, que son de 5 miligramos por día, para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna con síntomas, tengan o no tengan disfunción eréctil. A ese nivel hemos llegado. Barreo totalmente la. Claro, la entonces, exacto. Entonces, esto ha sido a partir de ciertos estudios de 1999 en adelante, donde se vio que la patología prostática con síntomas del tracto urinario inferior, del aparato urinario inferior, y la disfunción eréctil, primero se pensaban que eran coexistencias por la edad. Y a medida que han pasado todos estos años, se han visto numerosas vinculaciones entre ambas entidades. Y si nosotros pudiéramos hacer un esquema mental, un gráfico, vamos a ver que en el aparato urinario inferior, vejiga, próstata, esfínteres, encontramos vasos, encontramos músculo liso, encontramos nervios, con cierta similitud estructural de lo que hay en el pene.
Ajá. De allí los efectos que tiene el tadalafilo diario sobre la patología prostática y los síntomas del tracto urinario inferior. Pero es importante resaltar la consulta, es importante resaltar que no hay que automedicarse, es importante resaltar que existen muchos profesionales capacitados, tanto en el medio hospitalario o en el medio privado, donde hacer la consulta, porque algo para resaltar, Omar, es que la disfunción eréctil conlleva a una pérdida de la calidad de vida, pero esa pérdida de la calidad de vida trasciende al hombre con la disfunción eréctil, alcanza la familia, alcanza su trabajo, alcanza su vida social en muchos casos, y todo eso puede ser recuperado con una consulta oportuna, con la evaluación de los factores de riesgo y su corrección, que es el primer paso del tratamiento. Si un paciente hace el diagnóstico de diabetes por primera vez, actitud multidisciplinaria, y el diabetólogo actuará para que el paciente tenga ese diagnóstico corregido con lo que sea conveniente, y nosotros acompañarlo en el tratamiento de la disfunción eréctil. Y no me quiero olvidar de algo, que son los aspectos psicosexológicos que hacen a todo hombre en mayor o menor medida y que también tiene una repercusión de la pareja. Un párrafo final. ¿Por qué es importante el interrogatorio en el hombre que consulta disfunción eréctil? Porque muchas veces el hombre que consulta por disfunción eréctil no la tiene. Y lo que trae a la consulta en realidad es una disfunción sexual femenina de la cual él en cierta medida está haciéndose, entre comillas, cargo para tratar de buscar una solución. ¿Y cómo surge? Y surge del interrogatorio. Y ahí uno empieza a pesquisar de que hay otra consulta enmascarada, como habíamos hablado antes. Y una consulta enmascarada de este tipo, la anterior, los comprimidos, no tiene ningún efecto. Claro, es importante lo que planteás, porque el tema de lo que planteaste del deseo y de la relación de pareja o del trastorno en la mujer, que hacen que por ahí el hombre lo tome como culpa, como se haga culpable de ese problema en la relación, no teniéndolo, ¿verdad? Y volviendo al programa anterior del deseo y la testosterona, tenemos que tener en cuenta los quienes consultan porque la pastilla no funcionó, que es un motivo cada vez más frecuente, que una de las causas son los valores bajos de testosterona. Y esa es otro. Esto es interesante porque se complementa con el programa anterior que tuvimos, donde la evaluación de los valores hormonales del hombre que consulta hacen a un mejor resultado terapéutico, porque hay una frase muy importante. Cuanto mayor cantidad de pacientes respondan al tratamiento oral, sea a demanda o sea continuo, menor cantidad de hombres van a necesitar de otras terapéuticas de segundo o de tercer nivel. Claro, porque lo que hablamos en el otro programa también importa y mucho, porque por ahí requieren testosterona y no da resultado el sildenafil. En consecuencia la terapéutica es otra, lo que estás planteando. Y es interesante ese comentario tuyo, porque hay un trabajo que puso en claro que a medida que disminuían los valores de testosterona, disminuía la eficacia de los comprimidos. Entonces, ese enfoque integral, global, que hace a la medicina sexual, es lo que permite incrementar la eficacia de los tratamientos, permite que haya menor cantidad de hombres que tengan fallas al tratamiento oral. Por eso no a la automedicación, no a la automedicación con testosterona, hacer las consultas correspondientes. ¿Por qué? Porque están las herramientas para poder ayudarlos adecuadamente y evitar nuevas fallas. Las fallas en la erección pueden generar una conducta más difícil de solucionar a medida que se hacen inveteradas en el tiempo. Claro, porque por lo general la automedicación conlleva a que tengo más de 50 y no soy de la tercera edad, porque ya lo hemos excluido en este programa, ¿verdad? Nosotros, arbitrariamente. Arbitrariamente lo sacamos. Entonces ahí yo creo que es una disfunción eréctil y tomo el sildenafil y no voy a tener respuesta y una falla de la pastilla porque tengo una cantidad baja de testosterona en sangre
que también baja el nivel de la libido. Entonces hace que no tenga erección tal vez. Y la consecuencia de eso, de esa automedicación como segunda etapa, es echarle la culpa a la pastilla. Claro, por eso. En vez de decir, ¿seré yo, por ejemplo, un hipogonádico, me falta, o seré diabético? Claro. ¿O cómo está mi colesterol? ¿O cuánto hace que no controlo mi presión arterial? En vez de todo eso, recurro a la automedicación y estoy evitando quizás esos diagnósticos, esas correcciones metabólicas que también hacen a la calidad de vida, porque todo eso hace a la calidad de vida y la recuperación de la misma. Aparte tiene efectos colaterales e interacción medicamentosa el sildenafil. Todos los fármacos de esta estirpe, que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, tienen una contraindicación absoluta con la ingesta de los que son donantes de óxido nítrico, que son fármacos que utilizan los cardiólogos para la circulación coronaria. Por eso tiene que ser una prescripción médica, tiene que haber un médico el que indique el fármaco. Hay condiciones que muchos pacientes no la conocen, no saben que la tienen y tratan de utilizar un camino corto. A veces es lógico, es racional, es más corto que pedir un turno, que sacarme análisis. Es una concepción humanamente muy comprensible, pero quizás desde este espacio nosotros tenemos que alentar que a veces ese camino más corto no es el exitoso, sino que es el otro el que lleva a la eficiencia y que da los mejores resultados. Sí, por otro lado te sentás en la mesa de un café a 4 o 5 hombres, yo la tomé bárbaro y en realidad por ahí hay algo de mentira en todo eso y yo la tomo y no tengo resultado. Por eso hay que consultar al médico. Si hay sinceros, ¿no? Porque muchos dicen, yo jamás he probado. Es para un primo la pregunta, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando, Marco. Bueno, un gusto tenerte, Miguel. Muchísimas gracias, Omar, y gracias al colegio, y anunciar nuestro curso 2016 de actualización en medicina sexual a partir de mayo. Todos los profesionales de la salud están invitados al curso y a la oportunidad que da el colegio médico. Como un buen docente, el doctor Miguel Alfredo Rivero hablaba del curso de actualización en medicina sexual del Colegio Médico de San Martín. Ha dejado una clase sobre este tema que tanto nos ocupa y nos preocupa. Recibimos los llamados, están los teléfonos en pantalla. Omar, nos despedimos. Nos despedimos, Raúl. Que tengas una buena noche. Igualmente. Familia, muchas gracias. Hasta la semana que viene.